Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigos, buenos días. Como siempre es un gusto saludarles, y en este viernes ya, pues casi fin de semana, pues con mayor razón, porque significa que vamos a estar más relajados, más tranquilos, y bueno, eso espero, Y este tema que tenemos el día de hoy es un tema muy interesante. A lo mejor hemos oído hablar de enfermedades mentales. Hoy le cambiamos al doctor Eduardo Corona Tavares el día. Hoy le tocó el viernes. Pero fíjense, lo importante aquí es que cuando hablamos de enfermedades mentales pensamos que todas las enfermedades son porque nacemos así. Y sin embargo, hay etapas del desarrollo de nosotros los seres humanos que pueden ser claves para que una enfermedad mental pueda desarrollarse o aparecer. Entonces, este tema va a ser muy interesante porque tenemos un concepto equivocado de una persona con una enfermedad mental. Y no nada más una enfermedad mental es alguien que vas a ver atacando a otro. No, hay muchos tipos de enfermedades mentales que incluso tú puedes tener una y ni cuenta te das. Y necesitamos entender esto para que podamos buscar ayuda y vivir bien. Ya te presento a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que él es quien nos va a explicar mejor todo esto, porque siempre lo de la mente es como que medio complicado, pero muy, muy interesante. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Oiga, pues explíquenos usted mejor. Sí dije bien, de que de repente, pues sí, en ciertas etapas de nuestra vida nos brinca como que por ahí algo y decimos, pero pues si yo no era así. Desde luego que tienes razón. No puede entenderse la enfermedad mental si no es en el contexto social donde se vive. De hecho, son los demás, los que están dentro del enfermo mental, los que en todo caso etiquetan, califican o dan el diagnóstico de enfermo mental. El sujeto por sí solo no se puede diagnosticar como enfermo mental. Eso es en términos generales. Es cierto también lo que decías, para que se dé una enfermedad mental tiene que haber alguna alteración bioquímica, morfológica del cerebro de aquella persona. Pero con mucha frecuencia, esta alteración puede convivir en condiciones de un sujeto normal. Pero a veces situaciones sociales difíciles hacen que esta alteración que previamente está establecida en su cerebro aparezca, a veces de manera lenta, a veces de manera brusca. Pero entonces tenemos ya aquí dos componentes fundamentales que originan la enfermedad: el trastorno biológico más la situación social que el sujeto está viviendo. Sí. Por eso digo, lo dijiste perfectamente bien. Ahora bien, resulta de que dependiendo la época de la vida, la etapa del desarrollo del sujeto, qué situaciones se van a presentar en su vida para que aparezca esta alteración mental. O bien, qué alteraciones va a ir generando para que genere determinado tipo de características de comportamiento, que aunque pase como una situación aparentemente normal, en realidad está haciendo sufrir permanentemente al sujeto. Sí, que a él le afecte, ¿verdad? Sí. Y en vez de favorecer su desarrollo, en vez de favorecer sus potencialidades, por el contrario, le va limitando, e incluso puede generar la enfermedad mental. Fíjese que hay mujeres que nos escriben aquí al Facebook y de repente nos dicen, mujeres y hombres también, me dicen, es que antes de casarme yo no era así. Yo no me la pasaba triste, yo no me la pasaba enojado o enojada, y ahora todo me parece como que si trajera una nube en la cabeza, porque tengo demasiados problemas con mi pareja, incluso llegamos a los golpes y ahora soy otro u otra. Fíjate, aquí es bien fácil culpar toda la respuesta emocional adversa a partir de una experiencia determinada. Pero resulta que la experiencia puede ser exactamente igual a diferentes personas y cada persona va a reaccionar de diferente manera. Sí. Dependiendo de cómo hubiera cursado sus diferentes etapas de desarrollo psicosocial, psicosexual, psicoevolutivo. Llamamos psicoevolutivo porque aquí tuvo mucha razón Darwin en todo lo que nos comentaba también. Pues bien, resulta de que la primera etapa de vida después del nacimiento ha sido algo que ha generado mucho interés en grandes científicos y en grandes filósofos. Así, lo más común que la gente conoce son las etapas de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud,
o según Erik Erikson, y así cada uno de los autores. Vamos a referirnos en este momento a la primera etapa del desarrollo. La primera etapa del desarrollo, que va más o menos del año al año y medio. Es arbitrario decir un tiempo preciso, porque cada niño tiene un tiempo de desarrollo distinto. Sí. Esa primera etapa, a la que Sigmund Freud denominó etapa oral, y le denominó etapa oral porque es la boca, el órgano sensorio-motor más importante en esta época de la vida. Es el primero que se desarrolla. Cuando nacemos ya sabemos chupar, Sí. ya sabemos mamar. Esto es la única forma de sobrevivir, alimentándose. Ok. Por lo tanto, toda la emocionalidad del niño va a estar centrada en la sensibilidad oral. En ese sentido tenía plena razón Sigmund Freud. Pero, a ver, no solamente es la boca lo importante, son muchas cosas que pasan en esta época denominada para todos la infancia o primera infancia. Aquí, de acuerdo a otros autores muy connotados como Erik Erikson, ocurre la necesidad imperiosa para el buen desarrollo del sujeto de generar confianza en el mundo exterior y confianza en sí mismo. Y sobre todo confianza en la relación interpersonal. Todo esto es sumamente importante. ¿Cómo podemos lograr que un niño genere confianza y cómo podemos asegurar que el niño va a generar desconfianza? Bien sencillo. En principio de cuentas, va a depender de lo que el niño traiga previamente en su mente. Hay niños con diferente tipo de respuesta. Hay niños que responden rápidamente. Hay niños que responden medianamente o moderadamente, y hay niños que responden muy lentamente. A eso le denominamos temperamento caliente, temperamento intermedio o tibio y temperamento frío. El de temperamento caliente es normalmente el más difícil de educar, pero es el que nos facilita el mayor desarrollo. El temperamento medio, podríamos decir, es la media de la generalidad de la gente, y es el fácil de educar, y es el que va a desarrollar normalmente. Y el temperamento frío es aquel que tenemos que ir empujando desde pequeño. Así, cuando el niño tiene hambre, hay unos que gritan desaforadamente y hacen escándalo y berrinche, y ya cuando le lleva la mamá el biberón, avienta por ahí el biberón, y hay que estarle rogando hasta que finalmente se pone a comer. Temperamento caliente y difícil, dicen las madres. No le hallo a este chiquillo. ¿Qué lata me diste? Eras difícil y cosas así. Y luego, temperamento tibio, el niño que llora moderadamente cuando tiene hambre. Estamos hablando nada más del hambre, pero son muchas más cosas. Y entonces la mamá le lleva el biberón o le lleva la chichi y ya, se pone tranquilo el niño, se relaja y se duerme. Fácil de educar, menos problema. Y luego viene un tercero, que es el niño que aunque tenga hambre, no grita, no chicha, no hace escándalo, y a veces apenas sí llora, y la mamá tiene que andarle adivinando. Mamá, tú que me estás escuchando, tú me dijiste que yo era así. Ahorita me dicen, ¿por qué? Porque pues no se me hace muy bueno que un niño no llore y no pida de comer, ¿verdad? Porque pues se puede morir. Claro, sí. Claro, pero aquí entonces implica mucho cómo es la alimentación y todo lo que se da durante el tiempo de la alimentación asistida por la madre para crear confianza o desconfianza. Lo veremos enseguida. Sí, ahorita regresando, vemos qué tiene que ver eso con que ya estemos grandes, porque ahorita estamos platicando, pero bueno, vamos a ir a un corte, 212-9020. Ahorita regresamos, estamos hablando de las diferentes etapas del desarrollo humano y las enfermedades mentales. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Aprovechen Dormimundo las ofertas del mes fantástico del descanso. Imagínese llegar a su casita cansado del trabajo y recostarse por fin en un colchón nuevo. Delicioso. Y además, imagínense en la noche ya dormir sin ese pendiente que le va a picar el resorte por ahí por un lado, porque en Dormimundo ya hay colchones, señora, sin resortes. Imagínese que se adaptan a su cuerpo y a todas sus necesidades, que si todo el día usted trabaja muchísimo, pues va a tener un colchón de lujo y a un precio espectacular, porque tiene descuentos especiales en toda la tienda, 50% de descuento más 10% adicional y box gratis y entrega inmediata. El día 15 de agosto
vamos a estar transmitiendo tu programa Gaby Contigo totalmente en vivo desde Dormimundo a las 10 de la mañana. Ahí se va usted poder ir a ver el programa y también lo puede escuchar por radio. Váyase en pijama, llévese a toda su familia, porque vamos a tener grandes sorpresas y Dormimundo es el que se las tiene, para que brinquen todos los colchones. ¿Dónde está Dormimundo? Avenida México, 146, esquina con Miñón. Solo Dormimundo es especialista en el descanso. Si seguimos platicando con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, de las diferentes etapas del desarrollo humano y las enfermedades mentales. Y yo ahorita antes de salir a corte le decía al doctor, bueno, en corte le estaba diciendo, bueno, doctor, y todo esto de que el niño no come, que sí come, ¿qué tiene que ver ahora con que estamos grandes? Porque decíamos hace ratito también, yo desde que me casé, o desde que tuve tal accidente, o desde que conocí a tal persona, ya no soy el mismo. Tengo como un problema, como que esta persona me estresa, me deprime, pero también tiene que ver con todas estas etapas que nos acaba de mencionar, ¿verdad? Claro, te explicaba fuera del aire, de que cada persona reaccionamos de manera completamente distinta ante un estímulo igual. Ok. Y cada uno vamos a reaccionar según se hubiera conformado nuestra personalidad y según se hubieran conformado nuestros clichés de comportamiento. Okay. Esto es, nuestras respuestas ante los estímulos externos. Y esto se empieza a formar desde que naces prácticamente. Va a depender de cómo vas viendo al mundo. Le dimos una gran importancia a la alimentación porque es lo principal que tiene el niño de cómo percibir el mundo. Sí, claro. Si un niño tiene una buena sensación oral al mismo tiempo que se nutre, entonces el niño empieza a sentirse a gusto consigo mismo, a su interior, puesto que se llena. Y desaparece la sensación displacentera del hambre. Y a gusto con el mundo externo, porque tiene ahí una persona que comúnmente es la madre, que solícitamente va y le quita esa sensación de displacer. Entonces aquí empieza a generarse una sensación de confianza hacia el mundo exterior y una confianza hacia sí. Y no solamente en la confianza en que lo van a alimentar y en la confianza de que se va a satisfacer, sino en la sensación de que va a estar ahí siempre la persona que le produce el placer. Qué importante. De tal manera que cuando el niño logra a finales de esta etapa desprenderse de la madre sin dolor, sin berrinche, sin llanto, le vale gorro dejar a la mamá porque llegó el papá, porque llegó el hermanito, porque llegó el padrino o porque lo dejaron en casa de la abuela. El niño está feliz de cualquier manera. Porque sabe que ahí está mamá. Tiene la certeza de que mamá cuando la ocupe va a llegar. Fíjate qué interesante. Sí. Entonces esto va generando una sensación interior de gusto y de confianza. Esto desde luego que va asociado a otro tipo de circunstancias. Porque un niño que lo alimentan regularmente va a regular normalmente el resto de la actividad intestinal. Un niño mal alimentado, un niño arbitrariamente alimentado, un niño que es alimentado a deshoras, va a generar alteraciones gastrointestinales. Y esto trae como consecuencia molestias para la criatura. Y entonces ya no fue porque la mamá no estuviera presente, sino fue también porque empezaron a surgir otras cosas que le generan displacer y de las cuales la mamá no necesariamente puede eliminarlo. Oiga, entonces cuando el niño llora, porque hay mamás que se quejan mucho, que dicen, es que este niño pide comer cada 10 minutos, no que se les debe dar cada 3 horas o cada 2 horas, hay que darles de comer. Así la pidan cada 10 minutos. Primero, hay que ver cómo regular la actividad intestinal de la criatura de manera normal. Sabemos en la actualidad que el intestino del niño ocupa un periodo de 3 a 4 horas para llevar a cabo su función completa. Sí. Y de esta manera, si cada 3 o 4 horas le da su alimento, hay mucho menos problemas gastrointestinales. Desde luego que hay niños diferentes. Y esto lo tiene que revisar con detalle el pediatra. Aunque te digo con toda sinceridad, normalmente sabe mucho más del niño y de sus reacciones fisiológicas, aunque no le llame de esta manera, la madre cuidadosa que el mejor pediatra. Entonces esto tampoco de dejarlo llorar, doctor, tampoco, ¿verdad? No es cuestión de que chille ni chille, no. Si el niño lo que tiene es que está llorando, la mamá identifica cuando es hambre. Pero si está llorando después de que comió, probablemente no sea hambre.
Hay que ver qué tiene el niño. ¿Qué tal que a la hora de ponerle el pañal, le doblaron su pielecita y le está doliendo? Y entonces hay que revisarlo todo, por qué llora. Luego, una vez que descartan cualquier cosa y el niño sigue llorando, tendrán que llevarlo al pediatra para ver qué es lo que pasa. Antes, si el niño está chupeteando y llorando, quiere estímulo oral, aunque no tenga hambre. Y la cosa es bien sencilla: darle su biberoncito con agua y listo. Y se acabó. A veces nada más con ponerle el dedo o su propia manita en la boca, el niño se agarra chupeteando y se queda relajadito y tranquilo. Sí. Ocupaba mayor estímulo oral. Y eso ocurre, y todas las madres lo saben, constantemente. Si se desesperan y cada vez que el niño llora, ahí va la leche, ahí va la chichi, pues en la torre, porque van a generarle disturbios gastrointestinales, y esto obviamente debe ser evitado. Entonces, luego, sí, definitivamente aquí está la clave. Fíjese, señora, si su niño se siente bien atendido y se siente siempre con la seguridad de que usted está ahí, pues el niño va a crecer seguro de sí mismo. Claro. Y hay que checar ahorita también, pues nosotros los que ya crecimos, ¿verdad?, con esa inseguridad, pues, ¿qué sigue? Vamos a ir a corte. Porque doctor, fíjense, si el niño tiene mucho miedo, no se va a querer separar de la mamá. Si el niño adquiere seguridad, entonces va a iniciar el gusto por la aventura donde no está la mamá. Empieza a haber sentimiento de familiaridad constante. Ahorita regresando platicamos de eso, porque muchas mamás no quieren que el niño se les separe y tampoco es tan bueno. Vamos a corte, ahorita volvemos. 212-9020, comuníquese a cabina. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Y recuerden que ya mañana sábado tenemos esta conferencia que daré para todos ustedes con mucho cariño: los errores más comunes en la pareja y el amor. Mañana, 9 de agosto, 6 de la tarde, en el Hotel Las Palomas. Es el hotel que está por Insurgentes, antes de llegar a Bomberos. El boleto solo cuesta 60 pesos. Lo puedes comprar en Zapatería Machuca, calle Hidalgo, 76 Poniente, entre Veracruz y Puebla, con estacionamiento a un lado, en el mero centro de Tepic. O compra tu boleto mañana mismo, el día de la conferencia. Ahí te esperamos, no te lo puedes perder. Salva tu relación de pareja. Y seguimos platicando con el doctor Eduardo Corona Tavares de las etapas del desarrollo del ser humano y las enfermedades mentales. Fíjense que vamos a estar dividiendo estos temas en varios programas, porque son temas muy largos. Este tema, el doctor me decía que le debemos de llamar, ¿cómo me dijo? Confianza contra desconfianza. Confianza contra desconfianza. Estamos hablando de todo esto de los niños desde pequeñitos, porque desde ahí es donde se nos genera esa confianza o esa desconfianza en nosotros mismos y en los demás. Entonces, nos quedamos, doctor, en que, bueno, hay niños que lloran mucho, que son más enfadosos que otros, y que el niño, cuando se queda con la abuelita, con el tío, de una forma tranquila, sin asustarse tanto, bueno, es un niño confiado, así ¿verdad? Es. Pero muchas mamás prefieren que el niño sea desconfiado, porque así es como que lo tengo bajo mi control, y se enorgullecen cuando dicen: mi niño no se va con nadie, él nada más conmigo. Y después se quejan porque dicen: es que no se quiere quedar ni en la escuela, o sea, no me deja ni un rato libre con mi pareja. Bueno, para que vean que todo tiene que tener un equilibrio. Claro, desde luego habrán de entender que la confianza y la desconfianza siempre va a acompañarnos. Sí. Cuando hablamos de confianza contra desconfianza, nos estamos refiriendo, desde luego, a que tenemos que diferenciar en forma precisa en qué confiar y en qué desconfiar. Porque si un sujeto se hace simplemente confiado toda su vida, pues toda su vida puede ser esquilmado, timado, lastimado, y hasta puede morir muy joven. Entonces, se trata de diferenciar bien, y el niño lo hace perfectamente bien cuando tiene en sus padres unos tutores excelentes. Un tutor excelente no es aquel que sobreprotege, no es aquel que cuida demasiado, de tal manera que hace de su niño un ignorante de todo o un incapaz de todo, porque todo se lo hace. Eso no genera confianza, precisamente. Genera, en todo caso, la sensación de que solo no puede hacer las cosas. Y para que el niño genere confianza, necesita tener la idea de que sí es confiable él mismo en sí mismo. Eso es lo principal. ¿Y cómo se logra esto? Ya habíamos dicho: buena alimentación en tiempos y formas, buena relación, buena calidad y capacidad del cuidador.
que esa relación tenga que llevar desde luego amor como punto de referencia. Claro. Y sobre todo, la confiabilidad de la persona que cuida. Si la persona que cuida es insegura, es desconfiada, ¿cómo va a formar a su niño? Claro. Obviamente con eso mismo. Y esto trae como redundancia el sentimiento del niño de ser aceptable. Pues si el niño se agacha, si el niño se enconcha, si el niño no contesta, niño, ¿y cómo te llamas? Y no lo puede decir. O voltea por otra parte. Hijo, pero si tú sabes cómo te llamas, tú sabes decir, a ver, dile al Señor, tú no eres así, hijo, tú eres un niño inteligente. Y el niño más lo van apachurrando. Sí. ¿Cómo pueden lograr que el niño tenga la sensación de ser aceptable? Aceptándole. Tengan en cuenta que el niño a esta edad va a empezar, sobre todo cuando aparecen los dientitos, a agredir. Sí, a morder. Va a empezar a morder. Va a empezar a lastimar, va a empezar a quebrar muchas cosas de manera deliberada, va a empezar a darle a su madre sendas cachetadas guajoloteras a la hora que llega la visita. ¿Por qué, doctor? Porque está probando su agresividad. Acuérdense que no somos buenos de naturaleza, estamos educando los impulsos y el niño aquí es impulsivo y entonces va a depender de cómo lo eduquen. Y díganme, con tal de que el niño no se sienta mal, como dicen las teorías de la Sapphire, y que el niño no se sienta frustrado, ¿van a permitir que haga todo? La pregunta es, cuando salga al exterior, va a querer hacer todo, de manera incontrolable, y eso va a traer como consecuencia muchos problemas. Tienes razón. Enseguida, volviendo del corte, vamos a hablar qué se debe de hacer con los hijos, cómo se les debe de educar. ¿Se les debe bloquear, agredir, lastimar o se les debe permitir que hagan todo? Y desde chiquitos, ¿verdad? Vamos a corte, ahorita regresamos. 212-9020, ese es el teléfono aquí en cabina. Comunícate con nosotros, nos da muchísimo gusto recibir tus llamadas. Y si quieres preguntarle algo al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, aquí está él y con mucho gusto te contesta. Ahorita regresamos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Seguimos platicando de las etapas del desarrollo del ser humano y este tema es seguridad contra desconfianza. Confianza contra desconfianza. Bueno, confianza contra desconfianza, doctor, pero la cosa es que seamos seguros de sí mismos cuando crezcamos, eso es lo importante. Ojalá que la pura confianza y la seguridad, pero la seguridad es otro concepto más adelante que ya veremos también. Ok, entonces, doctor, nos quedamos en ¿qué? En que debe ser bien importante que el niño sea educado de acuerdo al condicionamiento cultural al que pertenece. Porque un niño que no se le inhibe, que no se le frustra en todos los impulsos inadecuados, entonces va a ser un sujeto mal educado que va a generarse muchos problemas a sí mismo y mucho a los demás. Oiga, pero mucha gente decimos, ¿cómo puedo educar yo a un bebé? O sea, ¿desde cuándo yo empiezo a educar? ¿A qué edad? Claro. A esa edad decíamos, los niños empiezan a morder, empiezan a lastimar a los demás, empiezan a hacer berrinches, empiezan a aventar la sopa a un lado. Todo eso pasa dentro del primer año de vida. Y muchas mamás les pegan. Y muchas mamás les pegan y los castigan cruelmente. Pero aquí lo primero que tenemos que entender es que la relación debe ser segura. Que el niño sienta mucha confianza en la mamá y en el papá, o en la mamá básicamente, para que, por ejemplo, que el niño esté bien alimentado, por ejemplo, que el niño sea querido, apapachado, con relaciones de amor permanente. Pero cuando el niño empieza a hacer sus cosas inapropiadas, hay que enseñarle el no. Y el niño lo aprende rápido, pero rápido empieza a desafiar el propio no familiar. Y entonces en cuanto que le dice no, más lo hace. Y entonces es cuando deben empezar a aparecer las formas de prohibición que generen insatisfacción en el niño, molestia, no golpearle. Pero entonces ya no voy a darte esto que quieres, ya no voy a darte esto otro que quieres, o detenerle la marita. Cuando un niño está mordiendo constantemente, la mejor manera que deje de morder es que él pruebe su propia mordida. Pareciera para muchos esto muy cruel, pero agarra la manita del niño y pónsela en su trompita para que él se muerda. Y una vez que se muerda, entonces deja de morder a los demás automáticamente. Porque vas a ver que el diente está filoso, ¿verdad? Y decirle no.
y cualquier cosa es decirle no. Pero conforme el niño va creciendo y va teniendo más entendimiento de las cosas, no solamente se le debe enseñar de manera objetiva y de bulto, como poner la manita en la boca, sino explicarle por qué no se deben hacer esas cosas. Es decir, que el niño vaya entendiendo que toda cosa prohibida es una manera de protección para él y de protección para todos los demás. Es decir, darle permanentemente un significado a la frustración que estamos generando en el niño. Si no le damos el significado, el niño se siente lastimado, pero sin razón. El niño se siente que aquello que le dicen que no y que tanto deseo tiene que hacer, lo va a hacer con mucho más ganas. Pero conforme va entendiendo por qué no, entonces en etapas ulteriores el niño va fácilmente a entender las normas, las reglas, y esto podríamos decir, él es el principio para generar un sentido de justicia. Teniendo en cuenta de que en principio, desde que nacemos, no tenemos ningún sentido de honorabilidad, justicia, respetabilidad, nada. Somos un montón de impulsos que tienen a salir. Y esos impulsos son de sobrevida. Y estos impulsos de sobrevivencia necesariamente son violentos y agresivos, porque en nuestra historia los seres humanos han tenido que luchar y ser violentos para poder lograr el estatus que tienen. Entonces es algo que se fijó en nosotros y es algo que nosotros tenemos que ir educando, entendiéndolo así. Sí. Porque luego fácil nos parece decir, es que ese es un niño malvado. No, no es malvado. Es que es un niño no educado. Esa es la gran diferencia. Ahora, qué bueno que dice eso. Hay que tener en consideración también otra cosa importantísima, que llevamos en la mente grabada todos y que algún autor muy poéticamente llamó: tenemos dentro de nosotros el miedo de no volver al paraíso perdido. Acuérdense que cuando estamos dentro del útero de la madre, nada nos hace falta. En la sangre de la madre, que va hasta la placenta y de ahí da todos los nutrientes a la sangre del niño, van todos los elementos de gusto, de felicidad, porque es el vínculo de vivencia, de sobrevivencia, de vida específicamente. Sí. La cantidad exacta de oxígeno, la cantidad exacta de calor dentro del útero de la madre, la cantidad exacta de nutrientes, etc. Si faltan nutrientes, la mamá hasta sin dientes se queda, pero la criatura se lo lleva todo. Sí. Es un paraíso. Cuando nacemos, tenemos que respirar por nosotros mismos y empezar a mover nuestros músculos y empezar a mover nuestros pulmones, nuestro corazón, a trabajar ya al ritmo de las necesidades que tenemos para adecuarnos al exterior, etcétera, etcétera. Y entonces, de una situación perfecta, nos metemos a un mundo lleno de situaciones que tenemos que hacer trabajar nuestros músculos, nuestra mente, y que podemos perfectamente bien percibir situaciones desagradables y la búsqueda inmediata de lo agradable. Oiga, doctor, ¿y por qué será, al oírlo me hace pensar, por qué será que mucha gente no asimila esto? Es como si los acabaran de sacar del útero y todavía siendo adultos no asimilan que tienen que trabajar, que tienen que batallarle con algunas cosas. Es como si no hubieran olvidado que estaban en aquel momento, como usted dice, con todo dentro del vientre de la mamá, y lo sacan, pero lo sacaran ya siendo adultos, por decirlo así. Y pues no se adaptan a la vida de grandes y no aceptan la vida y sufren mucho. Justo tú estás diciendo el asunto de manera clara. Son sujetos que no se han podido adaptar a la realidad. Y no porque conscientemente lo acepten o no, porque no les han enseñado que a partir de la realidad es donde van a vivir y es donde van a obtener sus satisfactores. Sí. Entonces están todo el tiempo añorando ese paraíso perdido del que hablábamos. Sí. Y entonces pierden la capacidad, primero, en la infancia. Es bueno desarrollar la esperanza, como en algún programa dijimos. Sí. En la infancia, la esperanza quiere decir: va a llegar lo bueno, va a desaparecer este dolor, va a venir mi mamá, va esto, va lo otro. Es decir, está pensando en lo que ya conoce que es bueno. Sí. Y eso, para él, eso es la esperanza. Esto, en la vida adulta, debe transformarse en asertividad. Debe transformarse en el criterio de la certeza de que yo conozco lo que hay y lo que va a pasar de acuerdo a la realidad. Entonces la esperanza
pierde vigencia para dar lugar a la asertividad. Sí. Pero en la infancia la esperanza es fundamental. Y otra cosa que no debemos olvidar, para poder sobrevivir tiene que haber impulsos permanentes. Solamente que esos impulsos deberán ser modificados, organizados, para que nos podamos adaptar. Y entonces no podemos obligar a los niños a que no tengan impulsos. ¿Cuál sería el impulso? Por ejemplo, Uno de ellos, a ver. todos los chiquillos son metiches, vagos, desde chiquitos. Agarran lo que no deben agarrar, tiran lo que no deben tirar y todo. Y de inmediato la mamá o el papá, no hagas esto, y cállate. Y el chiquillo va bloqueándose. Si en cambio le explican, esto no se debe de hacer por esto, esto y esto. Ejemplo clásico. No hay niño que a esta edad, a la hora de estar comiendo, no haga un atascadero. Ah, claro. Y luego llega la mamá, si está de buenas no hace caso, pero si está de malas, lo regaña, lo agrede, le da una nalgada y lo manda a dormir chillando. Y sin comer, de pilón. Sin comer. Y entonces, a ver, si sabemos que es normal que esto ocurra, a ver, hijo, no te preocupes, esto fue un accidente. No pasa nada. Todo está bien. Te sigo queriendo, te sigo amando, pero no debes jugar mientras comes, porque vas a volver a tirar la leche. Y si el niño ya está a una edad en que tiene un movimiento más adecuado, o dale un trapito, ayúdeme a limpiar. Y entonces, no pasa nada. si me la vivo bloqueando a este niño, ¿qué le va a pasar cuando crezca? Pues que va a ser un sujeto precisamente bloqueado, que va a sentir que todo lo que existe en el mundo es para los demás. Y va a hacer algo que decía un autor, con un yo descarnado. Es decir, si la orden es para todos, él lo va a sentir que no es para él. Si la indicación es para todos, él lo va a sentir que no es para él. Si el beneficio es para todos, él lo va a sentir que no es para él. Porque está fuera del contexto social, porque todo el tiempo se inhibió. ¿Puede ser un adulto bloqueado en las emociones? Por ejemplo. ¿Bloqueado en los sentimientos? Por ejemplo. Pero ahora vayamos a enfermedades precisas. Cuando este sujeto no creó esta confianza de la que estamos hablando, va a entrar en estados esquizoides desde muy temprana edad. Esquizoide quiere decir que se aísla, se aparta, se hace ajeno a todos los demás. Y esto puede traer como consecuencia, si tiene predisposición genética para estas enfermedades, en un cuadro psicótico, en una esquizofrenia, en un trastorno afectivo bipolar. Y si es un sujeto que tiene predisposición a la depresión, va a venir a desarrollar trastornos depresivos, trastornos ansiosos. Entonces, esto ya es una enfermedad mental. No estoy diciendo que estas experiencias hubieran sido las únicas para generar esta enfermedad, pero sí que son cruciales para darle la forma a estas enfermedades. Sí. Eso es una realidad. Ok, doctor. Híjole, pues este tema es muy amplio, pero creo yo que hoy podemos reflexionar, es un poco complejo, pero si nos ponemos a pensar cómo nos criaron y cómo estamos criando a nuestros hijos, es el momento de que con esto que escuchamos poder hacer unos cambios muy importantes para que ya nuestra familia no siga viviendo lo mismo. Estamos hablando de la primera etapa. De la primera etapa nada más. Apenas entre el primer año de vida hasta el año y medio, arbitrariamente dicho, porque hay niños que son un poquito más tardaditos y otros niños que son más tempraneros. Sí. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, es un placer. La siguiente semana le seguimos con la otra etapa. Jueves. Sí, jueves. Bueno. Sí, eso espero, doctor. Todo depende de cómo nos acomodemos acá con la agenda. Pero sí, el jueves aquí lo vamos a tener, si Dios quiere. Y gracias a ustedes por escucharnos. Como siempre, es un gusto. Y mañana tenemos conferencia. Recuerden, los errores más comunes en la pareja y el amor. Vayan, compren su boleto. Va a valer la pena. Créanme que si usted quiere salvar su relación, quiere entender por qué tiene tantos problemas con su pareja, vaya a escuchar esta conferencia y ya usted tomará la mejor decisión para su vida. Mañana 9 de agosto, 6 de la tarde, en el Hotel Las Palomas. Es un hotel que está por la Insurgentes, antes de llegar a Bomberos. Puede comprar sus boletos en Zapatería Machuca, calle Hidalgo 76 Poniente, en el centro de Tepic, entre calles Veracruz y Puebla. Hay un estacionamiento a un lado para que no se preocupe por eso. Solo 60 pesos el boleto, o puede comprarlo mañana mismo, el día de la conferencia, a las 6 de la tarde en el Hotel Las Palomas. Nos vamos. Gracias a Iris y gracias a ti por habernos escuchado. Te deseo un excelente fin de semana y te veo mañana en la conferencia. Un beso, hasta mañana.
La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.